Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Tendremos un especial por el hermano Maranelli y luego la predicación de la mañana. Buenos días, hermanos. Bueno, esta mañana quiero alabar siempre al Señor
y con una hermosa alabanza que dice glorioso intercambio. Ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya. Glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Amén. Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Gracias al Señor por esta mañana. Hemos estado acá desde temprano. Tuvimos el culto a las 5 de la mañana
y bueno, algunos se han quedado. Los que se han quedado espero que no se duerman. Están desde temprano, sin duda que si fue el culto a las 5, se despertaron más temprano para venir y bueno, espero que no se duerman, en serio. Por favor, quisiera que abran su Biblia conmigo y bueno, algo que debemos observar nosotros en este tiempo es que la cruz, el mensaje del Evangelio, la resurrección de Cristo, muchos términos tal vez que ahora salen mucho en las predicaciones de este domingo, no debería ser, no tiene que ser un mensaje solo de domingo, solo de Semana Santa, solo de fechas especiales. A veces hemos transformado la predicación del Evangelio en eventos solamente circunstanciales, que solamente allí nosotros enseñamos o predicamos acerca de Cristo, acerca de la cruz, acerca del Evangelio. La realidad es que Cristo es el Señor, Jesucristo es la razón de nuestra predicación, y si no hubiese la cruz, si no hubiese la tumba y si no hubiera resucitado, como dice el apóstol Pablo, vana es nuestra predicación, vano es nuestro ministerio y seríamos los más dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo, y espero que consideremos que esto es más que importante. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, por favor, si me acompañan allí en sus Biblias. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 1 Corintios 15, ahora el versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no recibisteis en vano. Porque primeramente, y escucha esta parte del apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, o de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros, que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios en el cual Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Dios amado, las gracias sean dadas a ti por esta mañana, este día, por Jesucristo, la salvación, por el don, Señor, del regalo, Señor, gratuito
por el precio grande, Señor, que Él pagó en la cruz del Calvario, que dio su vida, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Vive y reina para siempre. Su nombre es digno de ser alabado, Señor. A ese Dios, Señor, servimos. A ese Dios, Señor, adoramos. Por Él vivimos, Señor. Gracias a ti, Señor. En tu nombre oramos para que tu palabra edifique nuestras vidas, desafíe nuestros corazones y traiga salvación a los perdidos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije al inicio, nosotros pensaremos siempre que la predicación del Evangelio, la cruz de Cristo, la tumba vacía, no debe ser solo un asunto de unos días especiales, de unas fechas especiales, sino un asunto de todo el tiempo, de todos los días. Esta mañana quería compartirles con este título, rechazados y aceptados. Es interesante que la historia de Jesús en la última semana, o la famosa Semana Santa, como se la denomina, es justamente una historia de aceptados y rechazados, comenzando desde el mismo Señor Jesucristo, porque usted verá que Jesús una semana antes fue aceptado por toda la gente cuando le gritaban Hosana, el hijo de David, y una semana después estaban gritando crucifícale, crucifícale, aceptado, rechazado al mismo tiempo. Es la historia también de Jesús, de aquellos hombres también que para la sociedad menospreciados, desechados, como por ejemplo el ladrón que estaba junto a Jesús en la cruz, crucificado juntamente con él, rechazado por el mundo, pero sin embargo por Cristo aceptado. La historia de la cruz también tiene, justamente como esta mañana se predicó en el primer culto, acerca del centurión. Odiados, los soldados romanos eran menospreciados por los judíos, pero sin embargo ese menospreciado, rechazado, ese es aceptado por el Señor porque también Él cree. Él también dice verdaderamente era justo, no era cualquier hombre, reconoce quién es el Señor al igual que el hombre que estaba en la cruz. También la historia de Jesús tiene historias ahí entrelazadas como por ejemplo la de Barrabás. ¿Quién quería a Barrabás? ¿Quién aceptaba a Barrabás? Nadie. Barrabás, por un lado, dice la Escritura que fue un asesino. Por eso estaba sentenciado. Segundo, no solamente era un asesino, sino que era un sedicioso. Y el Imperio Romano odiaba a esta gente porque creaba revoluciones en el pueblo. Iba obviamente a desencadenar una serie de rebeldía. Y este hombre estaba sentenciado, odiado, rechazado. Pero en el momento que tuvo que ser entregado para ser castigado y darle muerte a su vida, pues justamente fue aceptado por el pueblo porque dijo, queremos a Barrabás, dijo el pueblo. El pueblo dijo, queremos a Barrabás y a Jesús, crucifícale. La historia de Jesús tiene todo eso. Yo no sé con cuál de ustedes de esas todas historias se identifican. ¿Quieren que le sumes algunas más? Tal vez la historia de las mujeres. Una sociedad judía, una sociedad romana, una sociedad griega, tres sociedades mezcladas en este tiempo, donde las tres sociedades también menospreciaban a las mujeres. Las mujeres no eran tomadas en cuenta, legalmente no tenían validez, la palabra de una mujer no tenía validez para un asunto legal o jurídico, pero sin embargo, en este tiempo, en esa semana, la palabra de las mujeres fue importante porque aún los jefes del templo o los jefes romanos tomaron el testimonio de las mujeres que fueron a la tumba y dijeron que estas mujeres estuvieron allí. Así que hay que ver con ellas y hay que sacarle testimonio a las mujeres. Cuando el testimonio de las mujeres no valía, ahora sí valía. Los que eran rechazadas, ahora eran aceptados. O tal vez esas mujeres que para la sociedad eran menospreciadas y sin valor, el Señor dio el privilegio de que esas mujeres sean las primeras en ver la tumba vacía. Mujeres rechazadas, por Cristo aceptadas. La tumba y la historia de la cruz sigue dando esas vueltas que nos dan diciendo, wow, interesante todo este asunto porque pareciera que son nuestras historias. O tal vez voy a contarle unas cuantas más. Tal vez la historia de Nicodemo, aquel que vino a Jesús de noche, con vergüenza y con miedo. Y al venir a Jesús de noche, que dice el Evangelio de Juan, encontró en Jesús la respuesta. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Se pierde en la historia. El hombre no parece más en el relato bíblico y pareciera ser que fue rechazado o pareciera ser que él se ocultó.
Sin embargo, al final, ahí está, cuando fue crucificado el Señor, ¿quién estuvo allí llevando regalos? ¿Quién estuvo llevando allí presente? ¿Quién estuvo ahí participando del ritual de poder ungir al Señor? Nicodemo. O tal vez otro que no apareció para nada, nunca estuvo allí. Un tal José de Arimatea. Nadie sabía, pero sin embargo, el relato bíblico dice, y uno de los evangelistas dice allí, que era un discípulo, un anónimo hasta ahí, pero sin embargo ahora revelado, rechazado, ahora aceptado. La historia de Jesús tiene todo eso, donde pareciera ser que tu historia y la mía no es tan diferente, porque puede ser que tú y yo veamos esa realidad en la cruz o justamente en el momento de la Semana Santa. El momento donde la Semana Santa nos dice y nos muestra una vez más que el Señor justamente vino no por algunos, sino por todos. Y que el Señor vino también a morir en la cruz del Calvario para dar salvación no solo a judíos, sino a gentiles, a griegos, a todos. Los idiomas que participaron en este momento histórico son otra revelación clave. Ustedes, por ejemplo, aquí tienen ahí en la cruz INRI, latín. El latín fue también introducido en el evento histórico, INRI. Ahí está, las iniciales eran parte de un acrónimo que decía, obviamente, ¿qué dice? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. En la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. ¿En qué idioma? En arameo, en arameo. El arameo también estaba representado ahí. El latín estaba representado ahí. O tal vez el griego, tetelestai, consumado es. El Señor dijo consumado es en griego, para que los griegos también sepan el mensaje profundo para ellos, el lenguaje de ese momento, el lenguaje que todos entendían y comprendían, tetelestai. El hebreo estaba allí, el griego estaba allí, el latín estaba allí, porque el Señor vino para todos. Y la salvación siempre fue ofrecida para todos desde el inicio. Vean un ratito ahora un panorama rápido. Vayamos a los libros del Pentateuco. Y considere usted rápidamente a Jesús desde el Pentateuco o en los cinco libros que usted y yo conocemos. Pudiera ser el evangelio de cierta forma para los judíos. Porque el evangelio pareciera ser que para nosotros solamente está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para el judío teníamos que haberle predicado desde la ley, desde el Génesis. Y justamente, capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, ya está lo que se conoce como el protoevangelio. El inicio, el anuncio de que alguien derrotaría al diablo. Alguien que sería de la descendencia de la mujer. Ahí estaba ya el anuncio de Jesús. O ahí está, siguiendo el capítulo 4 del Génesis, con Caín y Abel. Y hay un sacrificio allí. Y ese sacrificio justamente inició con el primer sacrificio para vestir a Adán y Eva. Y ahora ese sacrificio continúa con un significado de sangre. ¿Por qué? Ya no va a decir el Nuevo Testamento que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y ese derramamiento de sangre es un mensaje apuntando a la cruz y diciendo, no, Cristo es el Señor. Cristo va a morir. Hay uno que va a tomar nuestro lugar. O tal vez no necesariamente sangre. Otro símbolo conocido por ustedes, el arca de Noé. Capítulo 6, capítulo 7 y viene el capítulo 8 del libro de Génesis para decirnos que hay una forma de salvarse. Hay que entrar al arca. Y el arca es otro tipo de Cristo. Es un símbolo visible para la humanidad, diciendo que Dios va a proveer una forma de salvarnos. Ahí solo se salvó Noé y su familia, 8 miembros que representaron a la humanidad entera. Pero ¿en quién estaban ellos para ser salvos? En ese arca. ¿Y ese arca quién es? Es Cristo el Señor. Y la historia va a continuar y va a continuar diciéndonos que nos lleva a Abraham. Y Abraham comienza en el capítulo 12, 13 y 14, llegando al 15, con la idea de la promesa. Vendría un hijo de él, de su descendencia, para formar un pueblo, la niña a los ojos de Dios, el pueblo de Dios. Que sin embargo, la promesa tardaría
y llegaría al fin a su consumación cuando Dios le da un hijo en su vejez. Y Dios dice, dame a tu hijo, tu unigénito hijo, cuando el muchacho ya era grande, cuando el muchacho era un jovencito, no solamente un adolescente de 12 años, sino un muchacho de 17 años aproximadamente. Y ese muchacho, su padre tiene que entregarlo, el único hijo, confiando en el Señor, que dijo, Dios se proveerá, Dios tendrá un sustituto. Y iba a sacrificar a su hijo porque sabía que Dios es el que tiene el plan de redención, no nosotros. Dios. Que Dios va a proveer de lo que pareciera que no hay. Dios va a proveer algo. Y ahí está otro símbolo, otro mensaje, otra referencia bíblica para decirnos, todo tiene que ver con algo que vendrá, con alguien que vendrá. Pasa el tiempo y el relato bíblico nos lleva a otro personaje bíblico, José. El hermano traicionado, vendido por sus propios hermanos, traicionado y llevado cautivo, justamente un tipo de Cristo, traicionado por sus hermanos, vendido por sus hermanos también. ¿Y esto qué tiene que ver? Justamente un apunte para mostrarnos a Cristo, el sufrido. Pero ese también otra vez volvería y nos diría que llegaría a ser rey y gobernaría. La idea de Cristo, el Señor. Menospreciado, desechado, como dice Isaías, pero sin embargo Él es el rey verdadero, el único rey verdadero. O vamos al libro de Éxodo, y en el libro de Éxodo nos encontraremos entonces ya no con estos símbolos que ya encontramos acá, con otro, la Pascua. ¡Wow! Sí, ahí está la Pascua. Él es la Pascua, Él es nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo también ya en el Nuevo Testamento, que es la Pascua. Es justamente el sacrificio, el animal sacrificado en conmemoración, en recordatorio de ese momento cuando allí fueron libertados de la esclavitud de Egipto y llevados a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la Pascua es justamente un mensaje de Cristo, un anuncio a Cristo. Y que la salvación no solamente era para ellos, era para todo el mundo. Tenían que ser luz a las naciones cuando salieron de Egipto, tenían que cumplir esa comisión. La ley fue dada con ese propósito. Ahí la ley fue dada en el monte Sinaí diciéndole que ellos debían cumplir la ley de Dios, ser sal, ser luz a las naciones para que el mundo crea. No lo hicieron, pero sin embargo ese fue siempre el propósito de Dios, que su pueblo alumbre al mundo. Y por eso trajinaron por el desierto, porque ellos fracasaron, no Dios, ellos fracasaron. Pero sin embargo en ese desierto hubo mensajes, por ejemplo, el maná. Y luego Jesús nos va a decir que Él es el pan de vida. Lo que allá fue el maná que alimentó a su pueblo, ahora Él dice, coman de mí, yo soy el pan de vida. Cuando ellos necesitaron agua, se les dio agua y bebieron agua por milagro de Dios. Y el Señor dice, fuente de agua viva, yo soy el agua viva. El que de mí bebe no tendrá sed jamás. El mensaje está allí. Los reyes pasaremos. Llegaremos a los sacerdotes, llegaremos a los gobernantes y los personajes bíblicos también siguen teniendo ejemplo para nosotros. De los levitas apartados, de los sacerdotes también reservados, desde el ministerio de servicio, era Jesús el servidor, era Jesús el levita, era Jesús el sacerdote en su múltiple ministerio, porque Jesús fue sacerdote, fue rey, fue también profeta. Todos los ministerios que hay en la Biblia, Él lo cumplió. Él es la encarnación del servicio mismo. Todo lo tenemos en Él. Aún Él es el salmista que cumple todo lo que está allí. Y como dijo el apóstol Pablo, conforme a las Escrituras. Todo se trató de eso. Tal vez esta mañana nunca dará el tiempo para decirnos y poder llevarnos a que cada escritura dicha de Él fue cumplida. Justamente en Semana Santa. Una semana que para el mundo tal vez hoy solamente es cuestión de remordimiento, de conciencia. Para el mundo tal vez la Semana Santa otra vez ha llegado a ser un punto de inflexión para decirnos ¿qué hemos hecho? Que por eso estamos pagando con esta pandemia. Pero no hay arrepentimiento. Solamente hay un remordimiento. Y el remordimiento sin arrepentimiento simplemente lleva a que la mente nuestra se engañe a sí mismo.
y piense que tendremos salvación o tendremos una vida mejor porque hemos tenido una idea de confesión de labios, de momentos circunstanciales, de emociones, pero no realmente un cambio, un nacimiento de nuevo. Como dije en el primer turno, hace un año atrás tuvimos este evento, no tuvimos este domingo porque tuvimos que estar en cuarentena. Hoy tenemos la oportunidad de reunirnos, de congregarnos, estamos acá. ¿Qué son lo que usted y yo podemos hoy enumerar para agradecer a Dios? ¿Cuáles son las cosas que usted y yo tendríamos que agradecer en este año que ha pasado? Difícil, duro, crítico. Y tal vez la máxima de todas las expresiones siempre va a ser la vida. Porque podemos perder todo, pero la vida no tiene precio. La vida es por lo que haremos todo. Y yo he escuchado testimonio, he visto a personas, nos hemos visto metidos también en la misma circunstancia, que por la salud de alguien o por la vida de alguien estamos dispuestos a endeudarnos. Por la vida y la salud de alguien estamos dispuestos a darlo todo o a perderlo todo. Como me dijo un hermano que perdió a sus padres, estábamos dispuestos a venderlo todo para salvar a nuestros padres. No había algo que yo no podía darlo porque yo estaba dispuesto a perderlo todo, o a liquidarlo todo, casa, auto, todo, pero yo quería salvar a mis padres. Creo que a todos les ha pasado eso, o a muchos les ha pasado eso. ¿Por qué? Porque queremos pagar algo para ser salvos, para ser librados de la muerte. Queremos pagar, queremos hacer algo. El concepto bíblico es que no podemos hacer nada. Porque tú y yo podemos intentar lo de la ciencia y todo lo que es medicina para el cuerpo físico, para la sanación física, pero no para el alma y el espíritu. Pero no para la vida que va más allá de solamente pasar de este mundo, porque este mundo es pasajero. Al fin y al cabo, dice el apóstol Pablo, desnudo vinimos acá y desnudo nos vamos a ir. La realidad es esa. El punto es que si queremos pagar, no hay forma de pagarle a Dios. Por eso es que el hombre siempre es deudor, siempre inmerecedor, siempre imposibilitado, siempre inútil ante la posibilidad de salvarse. ¿Cómo es posible que uno tome mi lugar? Justamente por eso, la cruz. Nosotros hemos dejado el símbolo de la cruz porque dejamos que la Iglesia Católica nos imponga un sinónimo de que la cruz es mala o que la cruz es paganismo. La cruz es paganismo si nosotros adoramos la cruz. La cruz es paganismo si nosotros creemos que esa cruz y ese madero vacío va a hacer algo por nosotros. No es la madera, no es el símbolo propiamente, no es lo que esté allí, de qué esté hecho. ¿Qué es? Es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de la cruz. Y tal vez cuando usted y yo veamos la cruz debemos recordar, conmemorar, volver a nuestra mente que en una cruz. Esta cruz está vacía y ese manto está vacío. Porque la tumba está vacía, porque la cruz está vacía, para que tu corazón no esté vacío. Para que tu corazón tenga un sentido ahora por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque por eso podemos ser salvos, por la fe, la única forma, porque este es el Evangelio. Pablo no quería predicar otra cosa. Puedo predicarle todo, y claro que predicó, usted va a escuchar que él predicó de todo, doctrina y un montón de cosas, pero hay algo central en todo. Para algunos en teología llaman un mensaje cristocéntrico, otros llaman un mensaje cristotélico. Cualquiera sea los conceptos, el punto es que todos deben apuntar a Cristo, desde una buena hermenéutica, de una sana interpretación, pero hay que llegar a Cristo tal como ha sido dado el mensaje. El mensaje es Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ahora Él es también el mensaje que tú y yo debemos todo el tiempo compartir. No hay otra cosa. Ahora, ¿estamos compartiendo el Evangelio para salvación a todos tal como ha sido enseñado? Y básicamente, Pablo aquí en Corintio nos va a decir
que esta es la forma correcta de predicar el Evangelio. Que no hay algo que quitarle ni que aumentarle lo que está aquí. Y van a ser los elementos que yo voy a mencionar, que en sí voy a poner 5 elementos que usted va a reconocer aquí, que es el Evangelio. 3 son los más conocidos y 5 veremos un poquito en amplitud el concepto del Evangelio. Primero vamos acá a 1 Corintios 15, versículo 1. Además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. Dice que no predica otro. Por último, más adelante en otra carta, él dice que sí, hay otro que viene a predicar, o un ángel viene y predica otro evangelio, el tal sea anatema, maldito. Nadie debe quitar ni aumentar al evangelio. Hay un solo evangelio, no hay 2 evangelios. Cuando usted y yo tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no son 4 evangelios. Es un evangelio desde 4 autores diferentes, 4 perspectivas diferentes que nos dicen la historia contada y relatada por diferentes personajes, pero es un solo evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es ese? Por el cual asimismo, versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Justamente el evangelio, justamente la locura de la predicación es lo único que salva. Capítulo 1 del libro de Romanos, que nos dice que justamente es por la locura de la predicación del Evangelio, que es el Evangelio. ¿Cómo es que el pecador se justifica? Por la fe. Por la fe, por el Evangelio. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y eso deberíamos decirlo todos nosotros. Te voy a enseñar, te voy a compartir lo que yo también recibí. No hay otro misterio. No hay nada más. ¿Recuerdan al hombre que recibió el milagro y le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Quién te hizo el milagro? ¿Quién fue ese? Yo no sé. Lo único que sé es que Él me salvó. No compartimos lo que nosotros, un invento nuestro. Compartimos de Él lo que hemos recibido. De gracia hemos recibido, de gracia damos. ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Qué es lo que predicamos? Que Cristo murió la muerte. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 1, la muerte es el mensaje. Sin derramamiento de sangre no hay revisión, no hay perdón, no hay justificación. La sangre de Cristo. Y hago un paréntesis que a veces lo he dicho y vuelvo a repetirlo. Cuidado con el mensaje de la sangre como un cliché para justificarse y lavarse de algunas cosas muy por allí superficial y lejos del mensaje bíblico. Porque por ahí estoy cubierto con la sangre de Cristo, cubro a mi familia con la sangre de Cristo, cubro mi negocio con la sangre de Cristo y todo quiero cubrirlo con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para que tengas éxito, para que tu casa esté protegida, para que no sé qué cosa más allá con la sangre de Cristo hagas y uses a tu manera. La sangre de Cristo tiene un solo propósito: salvar al pecador. Salvar al pecador. Su sangre fue derramada para salvar al pecador. El Cordero moría para perdón de los pecados. Para nada más. Esa es la muerte. Y ese era el pago. Yo culpable, que dice el libro de Romanos, merecedor de muerte. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y por tanto todos merecemos muerte. Condenados, destituidos, condenados por Dios. La ira estaba sobre nosotros. Pero Él murió. Alguien tenía que morir. Y Cristo murió. Eso es real, la muerte no debe ser un asunto de poder negarla. Está aquí en la Escritura y está con base bíblica para poder justificarla y aún los testimonios. No solamente murió, fue sepultado, segunda cosa. Fue sepultado y eso es conforme a las Escrituras. La sepultura tiene evidencia, la sepultura justamente la hemos analizado esta mañana también un poco más. La sepultura está ahí, la tumba está ahí. Pero no solamente fue sepultado, sino dice que también, ¿qué dice allí? Resucitó, tercera cosa, conforme a las Escrituras. Y esa resurrección tiene que ver con un mensaje.
Porque si tú y yo predicamos la muerte y sepultura y no la resurrección, el mensaje es incompleto. El mensaje es incompleto. Esa resurrección tiene testimonio, claro, de los apóstoles, Cefas, los 12, se le apareció a 500 hermanos. Esto es lo que se le conoce también en ciencia como el testimonio ocular. Los testigos no se los puede negar. Y los testigos no se contradijeron, sino que se corroboraron en la información. Como dije, como los 4 evangelios. Los 4 evangelios no pueden ser estudiados solos, sino comprobando y analizando que los 4 se complementan. Y esa es la verdad bíblica del evangelio. Para aquellos que dudan todavía que la escritura tiene alguna duda, alguna variación, alguna cosa que no está bien, que no encaja, que no cuadra, como dicen algunos tal vez, no es cierto. Estudie más la escritura y compare los textos bíblicos y veamos el mensaje completo allí revelado en la escritura por la dirección del Espíritu Santo. Y esa es la verdad, que Cristo entonces murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo fue resucitado por el poder de Dios. Pero ¿cuál es lo siguiente? Que Cristo está también a la diestra del Padre, que Él vive y reina para siempre. Que esa es la razón de por qué Pablo dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Que yo quisiera estar ausente de este mundo, pero presente al Señor, porque quiero estar con Él en su reino, en su presencia. O el hombre que estaba al lado de la cruz, que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Estar con Él es mucho mejor. Saber que Él está al lado del Padre, no solamente como el que ya gobernó, el que ya reinó, el que ya venció, y la muerte fue vencida, y Satanás ha sido vencido, sino como el mediador. Porque Él es el mediador, nadie más. No es un madero, no es una tumba, no es una virgen, no es un santo, solo Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo el Señor. No predicamos, hermano, que la iglesia es la que salva. Cristo es el que salva. No es un santo el que salva, es Cristo es el que salva. No son los medios humanos que tú y yo podamos tener, ni es este templo. Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. El templo, esto es congregación, porque usted y yo somos templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Si nosotros no salimos de aquí, esto simplemente es un edificio vacío. Nada más que eso. El mensaje es Cristo. Y cuando prediquemos completo, no a media. Y luego, si Él es el mediador, si Él es, como Él dijo, también el camino, la verdad y la vida, si nadie puede ir al Padre, si solamente es por medio de Él, ¿quiénes pueden ir al Padre entonces? ¿Algunos? ¿Solo los judíos? ¿Solo los griegos? ¿Solo nosotros? ¿Solo los que ya estamos aquí elegidos según? Pues justamente volvemos al énfasis del título de esta mañana. Rechazados y aceptados. Y vuelvo a los personajes que cité al inicio. ¿Quiénes son? Personajes comunes y corrientes. Permítanme algunos leerlos por el relato bíblico. Vean, por ejemplo, de José de Arimatea. Capítulo 27 del libro de Mateo, versículo 57. 27:57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico. El Señor y el Evangelio no es solamente para los pobres, como algunos piensan por allí. Es para pobres y ricos, para todos. No hay clase social para el Evangelio. Dios no hace acepción de personas. Es para todos. No predicamos a algunos, predicamos a todos. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Mire que había sido. Los demás no sabían. Nadie lo conocía. Nunca antes se lo mencionó del nombre. En el cielo vamos a recibir mucha sorpresa. Porque a veces pensamos que somos los únicos elegidos, que somos los únicos salvos. Nos creemos como mejores que otros porque yo soy hijo de Dios. Y comenzamos a decir, parece que ese no es hijo de Dios, ese no es hijo de Dios.
nosotros no declaramos a nadie salvo. Dios declara justo. Dios es el que justifica. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es con Dios la paz, es con Dios la justificación. Es un estado legal donde el juez, el Padre, determina quién es salvo por medio de Cristo el Señor. El juez es el que hace propicio un juicio justo y tiene un abogado, y ese abogado es Cristo. Aquí está un hombre no conocido, nadie sabía de él, hasta que aquí nos viene el relato bíblico y dice José de Arimatea. Creo que los discípulos se sorprendieron, creo que los demás, porque este viene y le pide el cuerpo nada más y nada menos que a la autoridad mayor romana. Y le dice, quiero el cuerpo. Y paga una suma. Paga porque tiene la posición. Y tiene también la tumba. No sabían dónde llevarlo. Hay una tumba, yo tengo una. Está nueva, a estrenar, nunca se ha usado. Les conceden eso. Pero este es un personaje, como dije, que está ahí. Dice el versículo 58, este fue a Pilato, justamente a la autoridad romana, como le dije, pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diesen el cuerpo y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y le puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Ahí estaba. Sábana nueva, tumba nueva, todo estaba allí. ¿Por qué? Porque había un discípulo. Nadie sabía de él, pero Dios sí sabía. Es el misterio de la salvación. Es la gracia del Señor. Regalándonos luces de que la salvación no es para nosotros lo que pensamos a veces que es un asunto de, este sí va a estar en el cielo. Nos sorprenderemos, como dije, en el cielo. Por quienes vayan a estar allí, nos sorprenderemos. Volviendo un poquito más atrás, volviendo a los personajes que usted y yo conocemos, los del Gólgota, versículo 38, el capítulo 27 dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda, y ahí estaban. Ellos gritaban, a otro salvó, versículo 42, asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. No sé si ustedes alguna vez han mirado o han leído el texto bíblico y han pensado, ¿por qué no descendió el Señor de ahí? ¿Por qué no mostró su poder? A mí me gusta mirar películas y ver el significado. Pero no hay emoción más grande para mí, personalmente lo digo, que ver a Cristo. La pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo, y me veo a mí mismo ahí. Yo merecía estar ahí. Yo solamente me puedo comparar con el ladrón. Solo me puedo comparar con Barrabás, pero jamás con Cristo. Porque esos personajes que son rechazados, menospreciados allí, son representación nuestra. Estuvimos allí. ¿Se ha puesto usted a pensar qué haría usted si usted estuviera en esa Semana Santa? ¿Qué hubiera hecho usted? Y le digo todas las cosas que hicieron los hombres que conocían a Jesús. Se escondieron, le negaron. Los que no se escondieron andaban alejados a metros para que no sepan, para no tener problema. No le ayudaron ni a llevar la cruz. Peor a decir, denme a mí por él. Estamos hablando de Pedro. Estamos hablando de Juan. Estamos hablando de las mujeres. Estamos hablando de todos los hombres, los 500 y más, los discípulos, toda esa gente.
Y ninguno hizo tal vez lo que tú y yo hubiéramos imaginado que se deba hacer. Porque esa es la realidad. Ver la historia de Jesús desde afuera, imaginárnoslas y decir, ¿cómo no hicieron esto? ¿Cómo no hicieron acá? Si yo hubiera estado allí. Si tú hubieras estado allí, hubiera sido uno de ellos. Nada más que eso. Nada más que eso. Me gusta la expresión de las mujeres, la idea de las mujeres. Versículo 55, este mismo capítulo. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Estaban allí mujeres valientes. Saben que los discípulos huyeron, ¿no? Saben que los hombres no estuvieron a la altura en este momento. A veces me he puesto a pensar por qué las mujeres, por qué tenemos más mujeres en nuestras iglesias. Históricamente fue siempre así. Desde la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos. Y aquí no dice una respuesta, pues, ¿no? Si en la cruz había más mujeres que hombres. Porque a las mujeres no le podían decir algo. Porque no las consideraban como que iban a hacer una revuelta, como que no eran una amenaza ni para los judíos, ni para el imperio las mujeres. Así que lo que podemos considerar como debilidades o como podemos considerar como desventajas que tenían ellas, lo usaron con buena ventaja, ¿no? Porque aprovecharon estar ahí. Fueron las que estuvieron allí. Fueron las que lloraron. Lloraban y no podían hacer nada. Y solo fueron expectantes. Por eso el Señor se pudo dirigir a su madre todavía y le pudo decir, mujer, es ahí tu hijo, cuando le dio por hijo a su mejor amigo, que era el apóstol Juan. Porque estaban allí las mujeres. Y es que Jesús vino por eso. Cuando Él dijo en su momento, yo no vine por lo sano, yo no vine por lo justo, yo vine justamente por eso. Por los menospreciados, los desechados, los que nadie los considera, yo sí. ¿Se dan cuenta que somos nosotros los que rechazamos? A veces predicamos, como he dicho yo, un mensaje solamente para los pobres. Y decimos, los pobres, el mensaje de los pobres, y a los pobres vamos y predicamos el evangelio. ¿Y qué de los ricos? Y por eso nuestra sociedad tiene iglesias de ricos, iglesias de pobres y cosas así. El Señor no vino para eso. El Señor vino para todos. Para Él no hay esclavo ni libre, dice, ¿no? Ya Pablo lo va a decir a los Gálatas. No hay mujer ni varón. No hay judío ni griego. Todos en Cristo tienen las mismas oportunidades de salvación. Rechazados por el mundo, aceptados por Cristo. Nicodemo estuvo ahí. Qué bueno por Nicodemo. Nicodemo participó. Pareciera que ya el relato bíblico no nos va a meter a Nicodemo. ¿Y dónde está Nicodemo? Pareciera que Nicodemo se perdió. Pareciera que Nicodemo ya no está allí. ¿Y qué pasó con Nicodemo? Capítulo 19 del libro de Juan, o el Evangelio de Juan, nos amplía un poquito ya el concepto de José de Arimatea y con quién estuvo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras, un salario de más de un año, una especie aromática cara, costosa. No es el precio, no es lo que tenga, es el corazón, es el sacrificio, es el desprendimiento, es el agradecimiento, es la gratitud, es saber que Él es el Señor y se merece lo mejor.
Ahí está Nicodemo. Menospreciado, desechado. Ni los discípulos tal vez lo consideraban. No lo tomaban en cuenta. Como a Pablo le pasó cuando se convirtió el apóstol Pablo, dice que fue a la iglesia y la iglesia no lo aceptó. ¿Por qué? Porque lo veía con miedo y prejuicio, porque perseguía a la iglesia. Pero el Señor ya le había aceptado. Dice un pastor, si el Señor le aceptó, ¿por qué yo le voy a rechazar? Y a veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Somos nosotros los que comenzamos a aceptar y rechazar personas. No, este sí, este no. Ah, este parece ser para miembro de la estrella o este parece que no es miembro de la estrella. Este es de mi círculo, este no es de mi círculo, este va conmigo, este no va conmigo. Nosotros somos los machos para aceptar y rechazar personas. A Jesús le gusta hacer esto. Los menospreciados, los desechados, los humildes, los que nadie los considera, los que nadie les habla, el Señor les habló. De todo. Pobres, ricos, de un lugar o de otro lugar, no solamente judíos, también gentiles, a todos, hombres, mujeres, a todos. Y es lo que nos falta a nosotros tal vez redescubrir, analizar y pensar en la cruz y en la tumba, que el mensaje es para todos. Por eso, si el mensaje es para todos, si el mensaje es sin discriminación, si el mensaje es gracia para todo el mundo, entonces no dejaríamos a nadie sin compartir el evangelio. Entonces no nos callaríamos nunca de hablar del mensaje de la cruz vacía. Entonces tendríamos peso y responsabilidad por cada alma que se muere y yo no estoy haciendo nada. Esta semana estuvo conmigo por acá visitándome un hermano del Beni y me contaba algo que yo ya en esta pandemia lo he experimentado mucho más que en otro tiempo tal vez. Justamente el hecho del peso que nos da cuando Dios nos dice compartir el evangelio a alguien y no lo hicimos a tiempo. Y cuando acordamos la persona ya había muerto. La primera vez que lo sentí tal vez más fuerte y tan grave, tan grandemente como un peso fue cuando murió un tío mío. Porque yo fui a visitarle, yo estuve ahí con él, pero no le hablé el evangelio. ¿Por qué? Porque su esposa me dijo, está cansadito, no lo moleste, qué sé yo, digamos, ¿no? Está cansadito. Pero, ¿sabe? Él quería hablar. Yo lo veía así. Él estaba contento porque nosotros estemos ahí. Yo dije, debí hacerlo. No lo hice y al cabo de unos días murió. Yo dije, lo debía haber hecho. Es que cada persona que Dios pone en nuestro camino, a veces el menos pensado o el menos querido por mí también. Porque a veces a los que queremos, a ese sí le compartimos el evangelio. A los que deseamos que se vayan con nosotros al cielo, a ese sí lo bombardeamos con el evangelio todo el tiempo. ¿Y qué de ese que es difícil para ti? ¿Qué de ese que es considerado para ti tal vez alguien que te causa problema todo el tiempo? Y ahí está. Le contaba a los alumnos de la clase del Instituto Bíblico justamente cómo un narrador me abrió los ojos considerando a Barrabás. Voy a concluir con eso. Dice este autor, la cárcel era fría. Los cepos habían hecho su trabajo y marcado todo su cuerpo. Su cuerpo había sido golpeado una vez y otra vez, burlado por los mismos guardias. Y él sabía que este era su día, que este día el pueblo lo iba a condenar. Porque sabía que este día tenía que la autoridad decir a quién vamos a matar, a quién vamos a crucificar. Y él sabía que él se lo merecía, porque había asesinado y porque había ido contra el imperio, por tanto era culpable. Y el único que tenía ahí la posibilidad de ser condenado era él.
No había más preso, solo Él. No había más preso, solo Él. Esa mañana le dicen, Barrabás, te llaman afuera, es tu hora. Barrabás sale con los grillos, sale todo con su ropa andrajosa, todo mojado por la prisión toda fría y toda mojada. Sale afuera solo esperando que la gente diga, crucifíquenle. Pero para su sorpresa, él con los ojos cerrados sin querer abrirlos para su condenación y que le den la sentencia, no gritan su nombre. No piden que lo crucifiquen. Dicen que Barrabás sea libre. Liberen a Barrabás. Liberen a Barrabás. Otro había tomado su lugar. Cristo el Señor. Ese es el milagro de la salvación. No merecíamos ser salvos y Él tomó nuestro lugar. Nosotros teníamos que estar allí, pero Él cargó nuestros pecados. Dios tenía que caer con su ira con nosotros, contra nosotros. Pero Él fue molido por nuestras rebeliones. Tuvo que sufrir lo peor. Y lo peor no fue los látigos, la cruz, la corona, nada de todo eso fue lo peor. La burla, el escupirle, eso no era nada. Lo peor y lo que tal vez tú y yo todavía seguimos experimentando, algunos tal vez aquí siguen experimentando, es que la ira de Dios caiga sobre ti. Porque si tú no crees en Cristo, tú solo te estás condenando. El que no cree, a sí mismo se condena. Y lo peor es eso. Por eso Jesús gritó en la cruz, Lava, y Elí, lava sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es eso? Que Dios castigó a su propio Hijo. Y el peor castigo, y tú tal vez ni sabes que estás en ese castigo por tu ceguera y tu muerte espiritual, es que Dios te deje solo. Que Dios te aparte su gracia y misericordia. Por eso Cristo murió, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Señor, gracias por Jesucristo, porque debes de haber estado, Señor, rechazado, he sido aceptado, Señor, por el puro afecto de su voluntad, Señor. Porque yo soy indigno y merecedor, imposibilitado, Señor, de pagar mi deuda. Mi deuda era imposible ser pagada, haga lo que haga. Pero Cristo pagó el gran precio. Si hoy la salvación es gratuita o es gratis, Señor, esa gracia fue pagada, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por el sacrificio de aquel que murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, pero que resucitó, vive y reina para siempre, está sentado a la diestra del Padre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, amigo y amiga que viniste hoy, ¿por qué no rindes tu vida a Cristo hoy? Te das cuenta que tú estás destituido de la gloria de Dios, apartado y condenado, que solo en Cristo hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo en que pueda ser salvo, solo en Jesús. ¿Habrá alguien tal vez esta mañana? Levante su mano, queremos guiarle, queremos ayudarle, queremos orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que hoy rinde su vida a Cristo? Que recibe el regalo de la gracia gratuitamente, pero un gran precio que ya fue pagado por Cristo el Señor. ¿Habrá alguien? Levante su mano y les ayudamos ahora. ¿Todos hijos de Dios? ¿Todos salvos? Ahora la pregunta será, si usted sabe cuán grande fue el precio, cuán alto fue el precio,
¿Cómo está viviendo? ¿Pisoteando el nombre de Cristo o glorificando el nombre de Cristo? ¿Haciendo que el nombre de Cristo sea burlado por otros o dándole gloria a Él? Y si vivimos, para Él vivimos. Cristo está vivo. ¿Y cuántos quieren vivir para Él? Póngase de pie y ore conmigo si usted quiere vivir para Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo quiero vivir para Él. Cristo murió para que usted viva. Para que usted viva y tenga una vida en abundancia. Póngase de pie y diga, yo vivo para Cristo. No como un compromiso delante de mí ni de los hombres, delante de usted mismo y de Dios y diciendo, yo vivo para Cristo. Amén, amén, amén. Que la cruz de Cristo, que la tumba vacía no sea un mensaje más para que usted solamente se emocione, sino que tome decisiones también. De santidad, de pureza, de andar, de caminar en pos de Cristo. Señor, ahí está, Señor, tu pueblo. Ahí están, Señor, tus hijos, merecedores de tan grande amor, Señor, tan grande gracia, sublime gracia, Señor. Regálanos, Señor, mejores días, Señor, pero solo en tu voluntad, Señor, para servirte a ti, Señor, para honrarte a ti, para poder dignificar tu nombre, Señor, el servicio al ministerio, Señor. Que dejemos, Señor, la vida egoísta de pensar solo en nosotros y vivir materialmente enfocados, Señor, en este mundo. Que no pongamos nuestros ojos sobre la tierra, sino sobre lo terrenal, lo eternal, lo celestial, lo espiritual. Primeramente tu reino, Señor, y lo demás viene por añadidura. Tu palabra lo dice, tú mismo lo dijiste por Jesucristo el Señor. Gracias, Dios. Alabamos tu nombre, queremos, Señor, exaltarte, vivir, Señor, para ti. Somos hechuras suyas creados en Cristo para buenas obras, Señor. Que te sirvamos, Señor, que te honremos, Señor. Perdón, Señor, si no predicamos como debemos hacerlo. Y si hoy, Señor, una vez más recordamos, Señor, los valores fundamentales, la predicación del Evangelio, el mandato, Señor, de predicar a toda criatura, Señor, que hoy también, Señor, lo hagamos, Señor. Y ese sea el compromiso, Señor. Que mi amigo, mi vecino, mi compañero, todos, Señor, escuchen, Señor, las buenas nuevas de salvación, porque por gracia he sido salvo. Y esa gracia, Señor, quiero compartirla como un mendigo, Señor, que le dice a otro, Señor, dónde encontró el pan que ha llenado nuestra vida. Y Cristo es el pan de vida que ha llenado nuestra vida, Señor. Te doy las gracias, Señor. La honra y gloria sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Ahí puesto en pie nomás. Con nuestro director, por favor. Damos gracias al Señor por su palabra que ha sido expuesta y también gracias a Dios por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Amén. 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 Vamos, es el tiempo de recoger las ofrendas y diezmos. Vamos a orar y entonces luego recogemos. Gracias, Señor, una vez más por tu amor y tu bondad. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta, Dios, y gracias, Padre, por ese sacrificio perfecto por nosotros, Señor. Ahora ponemos delante de ti estas ofrendas y diezmos que van a ser recogidas, Dios, y permite, Padre, que sean para extendimiento de tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar una vez más esa hermosa alabanza, tal como soy, Señor. Si necesitan algún sobrecito, ya están repartiendo los diáconos. Por favor, pueden levantar su mano para que le puedan entregar. Si necesitan algún sobrecito, por favor.
tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. No tengo más que, pues todo es tuyo, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Tal como soy, una vez más. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Dios le bendiga. Pastor. Tomen asiento, hermanos. Muchas gracias por esta mañana a nuestro Padre Celestial, por este día. Bueno, saben ustedes que anunciamos que solamente tendríamos el culto de las 5 de la mañana, el de este momento, y luego solamente tendremos el culto de la noche. Así que ya no habrá el culto de las 10, solamente el culto de la noche, que será a las 7, así que le invitamos a estar con nosotros y entonces participar del servicio. Recordarles que tenemos algunas actividades que ya hemos anunciado, como la próxima semana, el 11, tenemos la presentación de niños. No lo hemos hecho prácticamente un año, como dije, así que lo vamos a hacer. Varias parejas, varios matrimonios, varios niños ya han sido registrados para el próximo domingo, así que si falta uno, lo hacemos entonces. Hágalo conmigo, me dice para poder registrarlo, y tenemos así la presentación de niños la próxima semana. Y recordarles también que estamos con una conferencia para caballeros 23 y 24, portados varonilmente. Estarán con nosotros 4 predicadores que estarán enseñándonos la palabra del Señor, compartiéndonos, enseñándonos ese buen tiempo que esperamos aprovecharlo. Así que vengan los varones con nosotros esos días. 23 es viernes, 24 sábado. Esos 2 días queremos tener un buen tiempo para solteros, para casados. También nos van a estar visitando las iglesias Monte Oré, la iglesia de Cotoca, también la iglesia Fe y Esperanza, que van a ser también son de nuestras avanzadas de aquí de la ciudad, que van a estar viniendo también a compartir con nosotros ese día.
así que varones solamente, entonces 23 y 24, portados varonilmente. Estará con nosotros entonces 4 predicadores allí, el hermano Bat, el hermano Bat Rader de Valle Grande, estará el hermano Víctor Hugo Maldonado de acá de la ciudad, el pastor Alejandro Zavala también, el pastor Elis Rojas. Entonces son 2 conferencias que la idea del programa es a las 7 de la noche empezar, y habrá en medio una pausa, un descanso, un refrigerio, y luego tendremos otra conferencia. Son 2 conferencias por noche y también un tiempo de dinámicas, de compartir, de comunión. Así que invitados todos a participar, a poder ser parte de este tiempo, portados varonilmente, 23 y 24, entonces 19 horas, esos 2 días. Entonces considere eso, la invitación es para todos los varones. Entonces oren también por eso, para que todo pueda salir bien y pueda ser un buen tiempo aprovechado. No queremos olvidar y queremos animarle a seguir orando por los hermanos delicados de salud. Hemos estado orando por algunos. El hermano Néstor nos alegra que esté ya mejor y esté con nosotros. Algunos hermanos que estaban con el COVID hace unos meses atrás ya se han recuperado, ya están bien. Qué bueno por eso. En este tiempo no ha habido ninguno que se ha complicado. Hoy tampoco no hay nadie que tenga, por lo menos que hemos sabido. Gracias a Dios por eso, por cuidarnos también, y eso es muy bueno. Y también no olvidar ahora orar por el hermano Oscar Justiniano. Hemos estado mencionando, pero también la familia entonces pide también y apoyemos a la familia Justiniano por la salud de él. Está delicado de salud, está acá en la ciudad, está con algunos estudios, algunas complicaciones, hermanos, así que por favor sus oraciones para poder también estar mejor él, con el apoyo de su iglesia que somos nosotros. Así que no le dejemos, oremos y apoyemos también a la familia. Esta mañana es, creo que muy, muy importante y un buen tiempo también para aprovechar 2 cosas esta mañana que quiero hacer. Una es presentar, quiero leerles un versículo bíblico primero, por favor, si van conmigo ahí. Luego quiero invitar al hermano que pueda pasar. Es Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos a los otros las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, haciendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a... Hola, buen día, hermanos. Muy agradecido con Dios por este tiempo. Agradecerles, compartirles que, 3 años vengo enamorando con Tina. Y bueno, lo que venimos a compartirles es que hemos tomado la decisión de casarnos, compartir con la iglesia eso, ¿no? Y bueno, Dios mediante en mayo, y si estoy así es por otra situación, ¿no? Medio quebrantado. Otra cosa, no por esto que es muy bonito, ¿no? Pedirle sus oraciones. Y de verdad que es un privilegio compartir esta noticia con ustedes, ¿no? Dios les bendiga y esperamos contar con sus oraciones, ¿no? Y sus consejos siempre, ¿no? Que podamos ser un matrimonio, como hay algunos, muy bendecidos y de gran ejemplo para nuestras vidas, ¿no? Buenos días, hermano. Estoy muy agradecido también para estar acá con ustedes. Y solo les pido sus oraciones también por un matrimonio que agrada a Dios. Bienísimo. Dios es bueno. ¿Qué más podemos decir? Esta mañana cerramos con un ejemplo de gracia y misericordia de Dios, ¿no? Esta mañana. Así que gracias a Dios. Oremos por Fernando, oremos por Tina. Ellos entonces, ya me conocen con él, así que tranquilo, ¿ya? Así que, oremos por ellos. Se casan entonces en este mes de mayo, ya tienen su fecha, ya tienen todo también ya pensando en eso. Así que ore por ellos y apóyele también de la mejor manera. Entonces, gracias entonces por ellos también y por los demás también, que de una u otra forma yo creo que este tiempo también han ido acelerando sus bodas algunos. Parece que ya piensan que el Señor va a venir, entonces de una vez, digamos, antes que el Señor venga, ¿no? Entonces, hágalo, está bien. Estaría bueno, ¿ya? Así que pónganse en pie, hermanos. Gracias a Dios por esta mañana. También con esas noticias nos despedimos, agradecido a Dios por este tiempo. Oramos entonces, por favor.
Gracias también a nuestras visitas por allí que nos están visitando, nos están acompañando. Dios le bendiga. Si ve una visita cerca, a ver, mira a su lado, a otro lado, por ahí ve a alguien conocido, cara conocida, dice. Salúdele. Yo sé que la distancia ahí, como el distanciamiento no nos permite, o el barbijo no nos permite reconocer a algunos, pero agradecido a todos por su presencia. Dios le bendiga. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias, Dios, por nuestras visitas. Gracias a Dios por este servicio y todo, Señor, lo que se ha hecho, Señor, tanto de la alabanza, la ofrenda, la comunión, Señor, los anuncios, Señor, sobre todo tu palabra. Edifique nuestra vida, nos desafíe, Señor, y nos lleve, Señor, a poder cumplir, Señor, tu voluntad, glorificarte, Señor, a ti. Y también, Señor, que podamos disfrutar este día y también esta noche, Señor, podamos estar nuevamente aquí en tu casa. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermanos. Declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida al permitir que